sucia la sucia el capa. Hace tanto tiempo que Perdón. para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo Ahora sí. que estoy deseando esa humilde entrega de un labrador. Está bien, hay gente. Que solo se postra ante mi presencia Una. y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que ame verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Hola, espero en Dios que los que estén conectados estén muy bien, que hayan tenido unos días buenos, no ajenos de conflicto, pero buenos. Es un grato placer nuevamente juntarnos, hermanos míos. Qué lindo. Siempre me ha gustado juntarme con la gente. Hoy día tuve un día de trabajo fuerte, un poco cansador, pero fue bueno. Y damos gracias a Dios por ese tiempo. Esa es mi señora, es mi hija. Así que qué bueno, qué bueno. Vamos a empezar. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta con respecto a lo que es la apologética, recuerden que estamos estudiando los días viernes la apologética y este viernes va a ser un poquito más relajado, de tal manera que vamos a estar la mitad del tiempo que tuvimos la semana pasada. En este caso estamos hablando de unos 45, 50 minutos. Se me pasa un poquito más, lógicamente, pero no más allá. Para que podamos aprender y captar todo lo que queremos enseñar. Hoy día la materia es más complicada de explicar un poco, y así que hay que estar bien atento a lo que voy a enseñar. ¿Ya? Bien, si alguien tiene algún comentario, me gustaría que lo hicieran inmediatamente. Y mi secretaria, mi esposa, va a estar ahí hablándome un poco, y si tiene que detenerme un poco en alguna pregunta, lo va a hacer. Si estoy demasiado rápido, voy a tratar de no hacerlo rápido, voy a tratar de hacerlo lo más lento posible. Queremos seguir escuchando la canción. ¿Quieren seguir escuchando la canción? No, soy yo la que lo dice. Bien. Pero es linda esa canción, dice la música. Sí. Vamos a orar, ¿ya? Vamos a pedir a Dios, a nuestro Señor, a nuestro Papá, a nuestro Abba, que haga su obra y su voluntad en nuestras vidas, en nuestros corazones, que podamos tener la disposición de escuchar, los oídos muy abiertos, sobre todo en este último tiempo, donde tenemos que presentar defensa de nuestra fe con mucho más mansedumbre, que es cuando se nos demande en el momento determinado de tener una respuesta lógica cuando nos pidan esa respuesta. Lo que yo estoy enseñando normalmente es un tema más para la iglesia. Hay temas mucho más profundos de lo que yo estoy enseñando, que ya materia ya de seminario, instituto más fuerte, pero lo que yo estoy tratando de hacer es enseñar lo más iglesia posible para que ustedes puedan entender todo el concepto que Dios nos enseña a través de su palabra. ¿Qué tal si oramos? ¿Ya? Bien, así que todos tranquilos, todos calladitos, vamos a orar, pedirle al Señor que nos guíe, que nos dirija y que podamos disfrutar de su palabra hoy día. Oremos. Señor, somos parte tuya. Te agradecemos por habernos escogido, por habernos hecho parte de tu familia.
Te agradecemos por todo lo que tenemos sin merecer nada. Te agradecemos por ser Dios, por ser un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, por ser un Dios todopoderoso, por ser un Dios que ha mantenido su palabra hasta el día de hoy, porque en tu promesa estuvo que tu palabra no iba a pasar. El cielo sí, pero tu palabra no. Así que te agradecemos. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos des tranquilidad, nos des, que nos abra la mente, que podamos entender cada concepto, cada detalle de la palabra, del estudio. Y esto no es para salir a la calle y decir que somos buenos para hacer esto y mira lo que yo sé, sino para crecer en el Señor. Te damos gracias por todo. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea tu nombre. A ti honramos y a ti glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué fue eso? Sí. Ya. Bien. Hoy día tenemos la cuarta clase con respecto a la apologética. Y hoy día vamos a hablar de la maravillosa verdad de la Biblia. El más grande testigo que jamás ha existido es nuestro Señor Jesucristo. Y eso debemos tenerlo claro. El más grande testigo de la palabra de Dios. Si Jesús decía que es verdad, entonces es verdad. ¿Puede existir un testigo más confiable en la Escritura, para la Escritura y para nuestra confianza que el mismo Señor Jesucristo? Ese testigo que murió y resucitó para nuestra salvación es el testigo más grande que nosotros hayamos tenido en que podemos apoyarnos. Ahora, el Señor Jesús gobierna su iglesia. La gobierna a través de su Espíritu, pero también la gobierna y la dirige a través de su palabra. Pero últimamente, una energía muy destructiva ha estado infiltrándose en el cristianismo y dice que la Biblia tiene ciertos errores o tiene errores. Ellos dicen, si algo se enseña en las Escrituras, puede ser verdad y que puede ser no tan verdad. Ahora, si esta afirmación fuera cierta, entonces la Escritura no sería ninguna base para creer en nada de ella. En la historia de la iglesia primitiva, existían algunas personas que eran los escépticos, una oposición que se llamaban los escépticos, y estaban también lo que éramos los cristianos. Pero recientemente son los mismos llamados cristianos, los mismos seminarios teológicos, los mismos institutos que están enseñando en contra de la Escritura y están atacando una Biblia o otra Biblia. Lo que probablemente no lo son, no sean creyentes, estas personas que atacan, lo que está yendo en contra de los verdaderos cristianos, es muy probable aquellas personas que atacan la Biblia que no sean realmente creyentes como dicen ser. De manera que hoy en día no solo tenemos que pelear en contra de los escépticos, sino que también contra aquellos falsos cristianos. Y me he encontrado con muchos de ellos que le están creyendo más a fábulas y a hombres que a la Biblia misma. Ahora, la integridad misma de nuestro Señor Jesucristo reside en base a la doctrina de la inspiración plenaria y verbal. Voy a repetir. La integridad misma de nuestro Señor Jesucristo reside en la base de la doctrina y de la inspiración plenaria, verbal, y eso significa que la Biblia es inspirada por Dios en su totalidad, Amén. de tapa a tapa. Eso significa plenaria. Y cuando hablamos verbal, cada palabra es inspirada por Dios. Por eso leemos pasaje que dice, toda escritura es inspirada por Dios. Ahora, Jesús creía en esa doctrina. Así que en su integridad, o la integridad de nuestro Señor Jesucristo, está en tela de juicio. O tenemos un Salvador divino y una Biblia que es infalible, o no tenemos nada en absoluto. Los críticos actuales generalmente generan tres áreas de ataque, y la primera de ellas se llama los negadores.
los negadores. Anótelo ahí, lo está anotando, ¿no es cierto? Los negadores. ¿Cómo vamos con la gente? ¿Alguna pregunta por ahí? Estoy muy rápido. Bien, ¿quiénes son los negadores? Estos afirman que la Biblia no es inspirada porque niega la inspiración en el versículo que utiliza para probar este argumento es el siguiente. ¿Cuál es el versículo que ellos utilizan para probar el argumento de que la Biblia no es toda inspirada? Vamos allá. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 6. Como les dije, los negadores o las personas que niegan que la palabra de Dios es inspirada en su totalidad, ellos usan este versículo para decir, ve, esto no es inspirado. Veamos lo que dice el versículo 6 del capítulo 7. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Dice Pablo aquí, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. El apóstol Pablo aquí distingue entre su instrucción y la instrucción del Señor. Eso es lo que dicen los negadores. A primera vista parece que está diciendo que algunas de sus escrituras no son inspiradas, pero al mirar más profundamente dentro del contexto, dice lo opuesto a esto. Los críticos dicen, ¿se dan cuenta? Pablo está diciendo aquí que esto no es algo que proviene autoritariamente de Dios. Él está dando solamente aquí su opinión, cuando se refiere a más, esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Pablo aquí no está diciendo nada inspirado por Dios. Eso es lo que dicen los negadores. ¿Eso es realmente lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Es lo que Pablo está diciendo? Por supuesto que no. Él simplemente está diciendo, estoy permitiendo que ustedes hagan algo, pero no le estoy exigiendo que ustedes lo hagan. Eso es lo que está diciendo. No le estoy dando un mandamiento con respecto a este tema. Le estoy solamente exigiendo que hagan algo, pero no es un mandamiento. Ahora, ¿qué es lo que permitía Pablo? El matrimonio. Fíjense, el matrimonio. En el versículo 2 de este mismo capítulo, dice, pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Dice, él permitía el matrimonio. ¿Se dan cuenta? Él permitía el matrimonio y dice, y cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ahora, si el versículo terminara ahí, estaría mucha gente en problema porque toda la gente soltera de la iglesia estaría viviendo en desobediencia. Pero añade después de esto, quiero que ustedes sepan que Dios permite que se casen, pero no tienen que hacerlo. O sea, le está diciendo, todo el mundo puede tener, los creyentes pueden tener esposo y esposa. Dios lo permite. Pero eso necesariamente no es una obligación. Es decir, Pablo está diciendo que no es una exigencia el casarse. Si te quedas soltero, eso puede ser una bendición también. Pues los solteros no tienen las responsabilidades que tiene una persona que es casada. Pero si no tienes autocontrol, es mejor que te cases. Dentro del contexto. Fíjese lo que dice el versículo 2. Por causa de la fornicación, ¿qué dice? Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea, cásese. En otras palabras, Pablo dice, no le estoy dando un mandamiento de esto. Dios no le da un mandamiento de esto. Simplemente no es una obligación. Ahora, eso es lo que está diciendo. Este es un consejo muy práctico y no tiene nada que ver con la negación de la inspiración de la palabra de Dios. Es claro. Solamente está diciendo que aquellos que no quieren casarse se pueden quedar como quieren, sin casarse. Lógicamente, no está dando licencia para la fornicación.
porque dice que no forniquen. Pero por causa de la fornicación es mejor que ustedes se casen. Eso es lo que dice Pablo. Fíjese lo que dice en 1 Corintios, capítulo 7, versículos 10 al 12. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Fíjese lo que está ahí. Mando no yo, sino el Señor. Bien. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Fíjese la primera parte. Y además yo digo, no el Señor. Ahora algunos dirán, la explicación falsa aquí, o los críticos, miran este versículo y dicen, ¿lo ven? Es un versículo de Pablo. Pablo dice que el Señor habla en una parte y que él dice otra cosa aparte del Señor. Y es quien lo dice es Pablo, no el Señor. De manera que hay una parte de la Escritura que no son totalmente inspiradas por Dios. Ahora, si es cierto que Pablo negó que el versículo 12 fuese inspirado, ¿hizo acaso lo mismo en otro lugar de la Escritura? ¿Qué estoy diciendo? Si Pablo realmente, lo que dicen los negadores, si es cierto que Pablo dice que él habló y que no fue Dios, en una parte, ¿será igual en todas las Escrituras? Es decir, ¿ha dado Pablo en muchas partes de la Escritura su propia opinión también? Por ejemplo, existen denominaciones que tienen mujeres como ancianas. Cuando yo me refiero a anciana, me refiero al cargo que se le dan a la iglesia. En otras palabras, las pastoras. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede una mujer tener un cargo así? En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, dice que el anciano, no anciana, tiene que ser esposo de una sola mujer. Por lo tanto, el hecho de que una mujer tenga ese cargo en la iglesia no es bíblico. No está en la Escritura. Porque claramente se puntualiza que el anciano debe ser marido de una sola mujer. Y se supone que una mujer no puede ser marido de un marido. Bueno, en el contexto bíblico, porque hoy en día, como vemos, sí parece que puede ser. Ahora, ¿cómo entonces podemos permitir que exista este cargo para mujeres en algunas iglesias? ¿Cómo es posible que las mujeres hoy en día estén pastoreando la iglesia cuando no es un principio bíblico? Los críticos dan una explicación falsa y dicen, lo que pasa es que Pablo estaba inspirado en algunos versículos y en otros no, que daba su propia opinión. Así que nosotros no haremos caso a eso. ¿Por qué? Porque Pablo está dando su propia opinión. Sin embargo, una vez que usted acepta la conclusión de que un escrito y un autor de la escritura solamente expresa su opinión y no está dando un mandato del Señor, entonces usted ha abierto la puerta a un caos tremendo. Y eso es exactamente lo que está pasando en algunas denominaciones. Están permitiendo, introduciendo en ellas ancianas, sacerdotisa, porque la Iglesia Católica también está poniendo sacerdotisa en vez de sacerdote, predicadoras. Cuando pasa eso, usted está debilitando la palabra, porque están dando su propia opinión. Así que está diciendo Pablo dio su propia opinión, así que a Pablo no le vamos a hacer mucho caso, solamente a Dios. Pero ¿qué quiere decir Pablo entonces en estos versículos? Le voy a dar la verdadera explicación. Espero que no esté enredado un poco. Si está enredado me avisan ahí y dice, pastor, explíquelo mejor. Aquí le voy a dar la verdadera explicación, desde el punto de vista bíblico. En el versículo 10, Pablo simplemente dijo, yo le voy a decir algo que no se originó de mí, sino se originó del Señor Jesucristo. Y a lo que se refiere en esta declaración de Jesús
está en Mateo capítulo 5, versículo 31-32. Vamos a ver, vamos para allá. Mateo 5, 31 y 32. Fíjense, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esto es lo que está diciendo Pablo. En otras palabras, Jesús dijo, manténganse juntos. Eso es lo que dice. De manera que Pablo no está diciendo nada nuevo ni inventado por él. Al contrario, está reafirmando lo que ya había dicho anteriormente el Señor Jesús. Pero cuando llegamos al versículo 12, aquí, Pablo aclara y dice, ahora no estoy citando al Señor Jesús, ahora estoy hablando yo. Pero él no estaba diciendo que eso no era inspirado. Solamente estaba diciendo que en ese momento no estaba citando al Señor Jesucristo. Es claro, ¿no es cierto? Jesús ya había enseñado que el matrimonio era permanente y que el divorcio solo se permitía por causa del adulterio. Pero al principio, en el versículo 12, Pablo añade su propia enseñanza inspirada. Él no dijo que solamente iba a dar su opinión. No, él dijo que iba a añadir algo que el Señor Jesucristo ya había dicho. Y lo había dicho en mandamiento. Así que Pablo continúa hablando de algo que Jesús nunca había dicho públicamente. Y ahí están los otros versículos. Ahora voy a decir algo que Jesús no dijo públicamente, lo voy a decir, pero eso no significa que no haya estado inspirado. Así que esta es una declaración potente. Versículo 12 al versículo 15, leámoslo. Y a los demás yo digo, no el Señor, o sea, no cito al Señor ahora, que lo había dicho antes. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos, miren lo que dice, ¿serían qué? Inmundos. Mientras que ahora son santos. ¿Quiénes son santos? Los hijos. ¿Por quiénes? Por la esposa salva o el esposo salvo. Pero si el incrédulo se separa, ¿qué dice? Sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Qué interesante, ¿no es cierto? Esta es una declaración potente. Jesús solamente permitió el divorcio en caso de adulterio. Pero Pablo añade, por inspiración de Dios, otra condición. ¿Qué significa? Que Pablo hizo una declaración y después, o sea, que Jesús hizo una declaración y después Pablo añadió otra con igual autoridad. Así es. Así es. Pablo en verdad añadió una enseñanza a lo que ya había dicho la palabra de Cristo o Cristo mismo en forma pública. Sin embargo, Pablo dio su opinión, inspirado por Dios. ¿Por qué? Porque las palabras de Pablo concuerdan con toda la Escritura. Amén. En 1 Corintios, capítulo 7, versículo 25, fíjese lo que dice. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Fíjense, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel.
Los críticos dicen, ¿se dan cuenta? Otra vez, Pablo nuevamente está dando su propia opinión. Pero no es así. No se trata de su propia opinión. Lo que realmente está diciendo es, Jesús no trató este asunto, pero yo les voy a dar un consejo que será de gran ayuda, inclusive en el versículo 40. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedase así. ¿Cómo? Soltera y virgen. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. A ver, ¿qué dice Pablo al final? Pablo dice, yo también tengo, ¿qué? El Espíritu del Señor. Así Pablo concluye toda la discusión con esta declaración. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. No está dando su opinión. Esta es revelación divina. Pablo reveló la voluntad y la mente del Espíritu Santo, de modo que Pablo ponía sus propias declaraciones con un nivel igual a la de la Escritura y con las mismas palabras del Señor Jesucristo. Él dijo, yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, no es cierto? ¿Hay alguna pregunta por ahí? No, tan clarito parece. ¿No contestan? Saluden nomás. Bien, sigamos entonces. Si alguno tiene alguna duda, podemos retroceder y hablar de la duda. Veamos ahora una segunda área en la cual los críticos afirman que la Biblia tiene problemas. ¿Ya? Con respecto a la transmisión. El pretexto. Respecto a este asunto, los críticos dicen que usted, los fundamentalistas, nosotros los fundamentalistas, sí tienen razón. Bueno, a lo mejor los manuscritos originales son perfectos. Mire lo que estoy diciendo. Los manuscritos originales son perfectos, pero ¿se dan cuenta que los originales fueron escritos miles de años atrás? Y que a través de todos esos años la gente ha venido copiando los originales y sacando copia de las copias y copias de las copias. Así que es probable que haya cualquier cantidad de error en la Biblia. ¿Por qué? Ellos preguntan, ¿por qué? ¿Qué seguridad hay de que las copias tengan y contengan la misma información? Ellos dicen. Estos críticos afirman que la preservación y la circulación de las escrituras no pueden ser garantizadas porque no sabemos si son exactas. Yo he escuchado a muchas personas decir, pero ¿quién sabe que no tiene errores? ¿Se acuerdan que a veces les digo yo, algunas personas dicen, no, es que la Biblia tiene muchos errores? Es que fue escrita por hombres y tiene errores. Bueno, yo siempre les digo, bueno, ¿dónde está el error? Es claramente las ideas de los críticos, que llega a los oídos de estos neófitos y estos nuevos frutos o estas personas que no tienen mucho conocimiento de la Biblia, repiten lo que ellos escuchan. Y en consecuencia, dicen los críticos, ¿qué seguridad tenemos? ¿Tendrá la Biblia que poseemos y que fue traducida al castellano la relación correcta con los manuscritos originales? ¿Tenemos nosotros realmente la misma Biblia que leyó Pablo, que escribió Pablo y que escribió Isaías y todos los profetas y todos los apóstoles? Bueno, el proceso de copiado comenzó después que varias porciones de la Biblia fueron originalmente copiadas. Recuerden que cuando una carta se escribió a una iglesia, por ejemplo la carta de Corinto se escribió a la iglesia de Corinto, ellos copiaron esa carta y se la enviaron a otras iglesias también para que ellos tuvieran una copia. Y así pasó con todas. Empezaron a escribir.
Así que los manuscritos pergaminos originales fueron copiados por los hermanos, pero también fueron copiados por hombres que se llamaban escribas. Y estos eran meticulosos en su tarea, pues creían que estaban copiando la palabra de Dios. Eran hombres dedicados, los escribas. Y sus prácticas de revisar sus escritos fue un trabajo arduo y exhaustivo. Ellos eran escribas profesionales. Era su profesión. Y de por vida, no parcial, de por vida. Ellos nacían prácticamente para ser escribas. De manera que el cuidado extremo en su trabajo fue algo que le caracterizaba. ¿Sabían ustedes que muchos de esos escribas, cuando salía la palabra de Dios, ya sea el carácter de Dios, ya sea el nombre de Dios, Elohim, el Shaddai, cualquier nombre referente a Dios, ellos inmediatamente se paraban, iban y se lavaban las manos antes de escribir solamente el nombre de Dios? Así eran los escribas, de riguroso en el trato de la palabra de Dios y de la transmisión o al escribirla. Se dijo de Esdras, ¿qué? Que la Bárbara hace una pregunta. Ya. Dice el versículo 34, ¿podría servir para afirmar lo de las vírgenes que menciona Pablo? Asimismo, diferente entre las casadas y la doncella. Voy a leerlo. Babi hizo la pregunta. Hay asimismo diferencia entre las casadas y las doncellas. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero las casadas tienen cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a sus maridos. Sí, tiene relaciones con respecto a eso, por el cuidado que Pablo tenía con respecto a las doncellas. Las doncellas, cuando se refiere a doncellas, se refiere a las mujeres no casadas y mujeres también puras, vírgenes. Pero la mujer doncella tenía que quedarse así si no quería casarse. Tenía que dedicarse por completo en el caso celibato, y dedicarse por completo a servir al Señor. Y lo mismo con los varones, que no quisieran casarse, bien, pero tenían que mantenerse también puros. Eso es lo que Dios pide de cada creyente. Pero si tú tienes problema con la fornicación, lo que dice Pablo, si tienes problema con la carne, porque te gustan las mujeres, entonces Pablo dice, cásense. Pero no estoy dando un mandamiento, cásense. ¿Para qué? Para que no se quemen, como dijo Pablo, para que no se estén quemando. Gracias, Papi, por eso. Con respecto a Esdras, ¿se acuerdan ustedes de Esdras? Contemporáneo de Nehemías, lo hemos hablado un poquito. Esdras era un escriba. Se decía de él, que él podía recitar el Antiguo Testamento palabra por palabra y en forma perfecta. ¿Escucharon lo que dije? Él podía citar el Antiguo Testamento palabra por palabra y en forma perfecta. Se lo sabía de memoria. Muchos de los escribas se sabían libros completos de memoria. Y eso nos deja muchos de nosotros en vergüenza. Porque yo pregunto, ¿cuántos versículos se aprende usted de memoria? Usted dice amar la Escritura, pero ¿cuántos versículos se sabe? ¿O cuántos capítulos? ¿O cuántas veces ha leído la Biblia por completo? Claramente hay algunos que empiezan en Génesis, y creo que los primeros 20 capítulos de la Biblia son los más leídos. ¿Por qué? Porque siempre la gente dice, yo voy a empezar a leer la Biblia, y termina ya cansándose después. Pero ¿cuántas veces la ha leído? Entonces decimos amar un libro, pero no lo hacemos. Y Esdras era un hombre que se decía de él que se sabía todo el Antiguo Testamento palabra por palabra, textualmente. Así que es extraordinario el hecho de que la opinión de la mayoría de los eruditos de hoy en día, respecto de la Biblia, es que esta que nosotros tenemos ahora es prácticamente idéntica a los originales. ¿Me escuchó? Pero, ¿por qué hacemos tanto problema de eso? ¿Por qué la gente tanto hace problemas con respecto a la Biblia? Si Dios es lo suficientemente poderoso y sabio e inteligente como para escribirla, ¿no puede acaso igualmente transmitirla en toda su perfección y exactitud? ¿No puede también cuidarla?
¿No puede guiar también a los hombres a traducirla de la mejor manera? ¿Y le digo la prueba? Bueno, se da cuenta de que nuestra Biblia, aunque es un libro antiguo, se ha establecido con una certeza y una exactitud más grande que cualquier otro libro antiguo que jamás haya existido. ¿Me escuchó bien? Amén. Copias de la Biblia en pergamino, en tablillas o en piedras se han encontrado en muchos lugares y todos concuerdan y coinciden con este libro que nosotros tenemos en la mano. A pesar del hecho de que el mismo pasaje bíblico fue copiado en dos culturas diferentes, en dos periodos y tiempos distintos, y por hombres diferentes, las copias son iguales, son las mismas. Y este último es un argumento poderoso para la pureza de los manuscritos. La redacción de la Biblia, hermanos míos, ha sido exacta, pura y total. Veamos ahora brevemente la evidencia. Del Nuevo Testamento, el señor A.T. Robinson, era un erudito griego, dijo que existen 8.000 manuscritos en latín y por lo menos 1.000 de las versiones más antiguas. Añade a estos más de 4.000 manuscritos griegos y tenemos 13.000 manuscritos o copias o porciones del Nuevo Testamento. Y todos ellos esencialmente concuerdan. Y es para mí, agrega el erudito, es emocionante. Dios ha preservado la pureza de la Escritura. Si usted toma este libro y va a las copias de los originales de esos años, usted va a encontrar que no tiene errores, que es plenaria y completa. Y eso, ¿saben qué? Me entusiasma mucho, porque la quiero leer con el corazón abierto. Los eruditos textuales han encontrado un poco de equivocaciones porque un escriba copió una letra en forma equivocada, o tal vez una parte gramatical no estaba totalmente correcta. Pero en este caso se da una proporción de 1 por 1.000 palabras. Incluso en el Antiguo Testamento, una de 1.580 palabras varía con respecto de otro manuscrito. Henry M. Morris dijo: aun cuando existan varias lecturas en los manuscritos, más del 99% de ellas son solo variaciones de ortografía. Es realmente emocionante ver cómo Dios ha preservado su palabra. Yo a veces, no tengo una muy buena ortografía, no me creo de los que tengan muy buena ortografía, aunque tengo un gran porcentaje llegando por ahí al 95% tal vez de buena ortografía. Cuando leo algún texto de alguien conocido que amo por ahí, y tiene una letra que no coincide, y la cambia un poco, cuando uno tiene buena ortografía la mira y dice, ¿cómo puede escribir así? ¿Cómo? Con falta de ortografía. Y me vuelvo un crítico. No sé si se está entendiendo a lo que voy yo. A veces los críticos se asustan por ver a lo mejor un cambio de una letra. Y les duele. Los que tenemos un poco buena ortografía nos asustamos a veces de ver falta de H o la confusión de S por una C o una M por una N y B larga y B corta. Entonces nos asustamos un poco cuando cambia eso. Y miramos de repente y nos confundimos y nos quedamos con eso. Y decimos, no leemos lo bonito que escribió la persona, sino leemos la falta de ortografía. Y eso pasa con muchos de los críticos, sobre todo cuando quieren criticar la palabra de Dios.
Alguno a lo mejor se equivocó en una ortografía, pero el crítico quiere juzgarla, quiere criticarla. Como le digo, dijo Morris, el 99% de ella es exacta. Y veamos ahora la prueba. ¿Alguna pregunta? No, ni por allá ni por acá. No estoy yendo rápido, ¿no es cierto? Me estoy portando bien hoy día. No. Qué bueno. Eso del Nuevo Testamento. Estamos viendo evidencia. Ahora veamos del Antiguo Testamento. El texto más aceptado del Antiguo Testamento es el texto masorético, que fue recopilado por un grupo de escribas que vivieron alrededor del año 500 después de Cristo. En el año 1947, un joven estaba tratando de sacar unas de sus ovejas que se habían metido dentro de una cueva, en 1947. Tirando una piedra hacia adentro de la cueva para poder sacar a sus ovejas de ese lugar, sintió que algo se quebró cuando él tiró la piedra. Así que la curiosidad le hizo que entrara. Cuando entró descubrió los pergaminos antiguos, o sea, del Antiguo Testamento, valga la redundancia, los pergaminos del Antiguo Testamento, en 1947, que se le llaman los rollos del Mar Muerto. Bueno, usted dirá, pero pastor, ¿eso qué tiene de extraño? Mucho, porque los escribas masoréticos recopilaron su texto del Antiguo Testamento 500 años después de Cristo. Pero los rollos del Mar Muerto son fechados antes de Cristo. ¿Me escuchó bien? Los rollos del Mar Muerto son fechados antes de Cristo. Y lo increíble es que ambos, con una diferencia, escúcheme bien, de más de 1300 años, diferencia de 1300 años, son esencialmente idénticos. ¿Me escuchó? Esencialmente idénticos. Los eruditos afirman que cualquier variación que haya entre ellos es tan pequeña que ni siquiera vale la pena mencionarlo. ¿Saben? Dios ha preservado maravillosamente su palabra. Amén. Ahora, cuando alguien dice que hay problemas en cuanto a la transmisión de la Biblia, yo digo, no se preocupe. El mismo Dios que la escribió, la preservará muy bien. Jesús dijo, mis palabras no pasarán. Mateo capítulo 24, versículo 35. Bíblicamente, parte del cumplimiento de la profecía es que los manuscritos se han mantenido exactos y verídicos. Confía en la palabra de Dios, hermanos míos, a pesar de los críticos. Confía en ella. Una tercera área donde los críticos atacan la Biblia es la que yo llamo dificultades. Dificultades. Los críticos lo llaman errores. Errores. Pero yo prefiero llamarla dificultad. Si la Biblia es inspirada, como se explica, o como se dice, ¿cómo puede contener los errores que se encuentran en ella? Ahora la pregunta es, ¿realmente tiene errores la Biblia? En el año 1930, un hombre llamado Paul Reeder, ofreció $1,000, estoy hablando de 1930, $1,000 a cualquier persona que pudiera probar un error o contradicción en toda la Biblia, incluyendo los temas que la Biblia trata con respecto a la historia, geología, escúcheme, geología, arqueología, astronomía, física, química, etc. Nadie apareció a reclamar sus $1,000.
Los llamados errores en la Biblia son muy escasos, porque en realidad no son errores. Son solo dificultades que se necesita ser estudiada. Se necesita ser estudiada con mayor información. La Biblia no es un libro para leerlo así como así, sino que es un libro para escuadriñarlo, para buscar en ella. ¿Por qué entonces Dios permite que existan dificultades? ¿Por qué existen partes de la Biblia o de la Escritura que son tan difíciles de armonizar? ¿Por qué? Yo he escuchado muchas personas que dicen, oye, es complicado leer la Biblia, por eso no la leo mucho. Bien, me parece bien. Porque es necesario que el creyente escudriñe las Escrituras. Cristo le dijo a un par de hombres escudriñar las Escrituras. No la leas superficialmente. Las dificultades están hechas para que el creyente se meta en ella y la estudie, y la ame, y la atesore. Así que las dificultades desaprueban la colusión. A los críticos les gusta juntar todas las fechas de la Biblia para decir que todos los autores bíblicos escribieron más o menos en la misma época. Piensa que eso explicaría por qué todos los escritores bíblicos dicen las mismas cosas. O sea, dicen ellos, agarraron a 40 hombres, los juntaron a los 40 hombres y todos empezaron a escribir y ellos se preguntaron, oye, ¿escribiste esto? Sí, ya escribiste acá esto. Mira, escribe acá, escribe aquí, ya, listo. Y todos escribieron lo mismo. Por eso hay tanta lógica. Pero el hecho de que existan partes o dificultades difíciles de armonizar muestra que los autores bíblicos no se juntaron ni menos se pusieron de acuerdo. Si la Biblia hubiese sido escrita por un proceso de colusión, entonces tendría que concordar en cada detalle sin ninguna dificultad. Pero el hecho de que existan dificultades es una buena identificación de que los autores no se trataron entre sí. Amén, hermanos. ¿Sabe lo que nos hacen las dificultades? Las dificultades nos obligan a nosotros a estudiar la Biblia. Porque yo pienso que en la Biblia existen dificultades. Y las dificultades existen para obligar a estudiarla. Para obligarnos a cerrar las brechas. Por ejemplo, hay algunas cosas que son difíciles de entender para nosotros. Porque no entendemos la cultura en que existían durante el tiempo que se escribió o se redactó. Tal vez tenga un problema de lenguaje o problemas de idioma. Así que tenemos que enfrentarnos a todas esas brechas y nos vemos obligados a estudiarla. Diferentes culturas. Por ejemplo, yo hablaba con Pastor Jaime Solano, un amigo, pastor de la iglesia en Viña, y él conversábamos con respecto a Perú. Y la cultura de Perú es diferente a la cultura nuestra, pero en la Amazonas de Perú. Y me decía que yo tenía que ir para allá y darle la mano a los indígenas, una mano, la mano derecha, a todos ellos, y conservar la mano izquierda libre sin tocar a nadie más. Y yo le decía, ¿por qué? Y él me decía, porque ellos no tienen la higiene que tenemos nosotros acá. Es más, ellos toman agua de la Amazonas, del río nomás. Ellos no se lavan, no tienen la higiene, no tienen jabón. O sea, ellos se bañan claramente, pero no como nosotros, todos los días. No con nosotros, con los mejores champú y con todas las cosas. Entonces me decía el pastor, cuando vayamos para allá, dele la mano derecha y vaya con alcohol gel. Y yo le dije, pero ¿por qué entonces no se le enseña a ellos a bañarse? Me dice, pastor, si usted baña a todos ellos todos los días,
los anticuerpos que ellos han creado, que tienen en su propio metabolismo, para defenderse en contra de esos microbios que están en la selva, si usted los baña todos los días, los mata. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Son culturas. Son culturas diferentes. Son culturas diferentes. Me decía que, él me contaba, que un día ellos se fueron a bañar y trataron de irse a bañar en la tarde al río, porque no tienen ducha. Así que se metieron al río a bañarse, y cuando iban metiéndose al río, de repente se dieron cuenta que había mucha bulla y habían todas las mujeres se estaban bañando en el río. Ellos tuvieron que salir arrancando, por supuesto. Y le preguntaron al pastor de allá, le dijeron, no, lo que pasa es que las mujeres tienen un horario de baño y se bañan todas en la noche. Así que los hombres se quedan acá y las mujeres se van a bañar al río. Culturas. Entonces, cuando yo leo la Escritura, hermanos míos, cuando yo indago de la Escritura, si hay dificultades de idioma, si hay dificultades de cultura, de qué comían, cómo lo hacían. ¿Se recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo untó el pan en la sopa y le dio a comer, le dio a Judas? Era cultura. ¿Y por qué lo hacía? Porque ellos no tenían cucharas como nosotros, sino que comían con un pan de cebada. Era su cuchara. Y cuando tú le dabas a alguien de comer de la sopa y le ofrecías a él la sopa con el pedazo de pan como cuchara, era porque simplemente le estabas demostrando aprecio y cariño. Le estabas demostrando aprecio y cariño. Porque le estabas ofreciendo de lo tuyo. Son culturas. Entonces nosotros tenemos que indagar las escrituras cuando encontramos dificultades, pero el hecho de encontrar dificultades no significa que contenga errores, sino dificultades. Para que el creyente pueda indagar y buscar en la Biblia los tesoros preciosos que Dios tiene para usted y para mí. Las culturas son diferentes. De repente cuando nosotros encontramos relatos del aposento alto o del terrado, ¿qué significa terrado? Indague lo que significa terrado. Bueno, terrado es el techo de una vivienda. Las casas no son como las que vivimos nosotros ahora. Las casas en esa cultura eran diferentes. Las familias eran diferentes inclusive, porque en ese tiempo las familias eran clanes. Por eso están las 12 tribus, eran tribus, clanes. Por eso cuando Abraham salió, él no salió solo, aunque la Biblia dice que salió y siguió al Señor. Lo que pasa es que él era la cabeza cantante o la punta de la lanza que tenía que obedecer al Señor, y todo el resto lo iba a seguir. Pero él era un hombre millonario y tenía más de 300 personas, hombres, que lucharon y pelearon en su propia casa. Él tenía 300 siervos, hombres. Contemos también a las mujeres y contemos a los niños. Entonces él tenía más o menos, cuando salió, posiblemente 1000 personas. Porque en ese tiempo cuando tú salías y vagabas y ibas de un lugar a otro, no podías ir solo, porque habían asaltantes, había pandillas que te robaban. Entonces tú tenías que salir con otras personas. Cultura. Las dificultades dentro de la Escritura no son errores. Son para que el creyente pueda indagar y aprender. Así que muchas de las dificultades son producto de la brevedad y del resumen. ¿A qué se refiere, pastor? Cuando nos encontramos con algún acontecimiento histórico reducido en 5 versículos, hay muchos que no se relata. Cualquier cosa omitida por causa de la brevedad o resumen puede causar también dificultades. Por ejemplo, el libro de Hechos, de repente en un capítulo, o sea, en un versículo o 5 versículos han pasado 20 años. En las mismas profecías, de repente se puede confundir una dispensación diferente de otra. ¿Por qué? Porque se escribieron por un año. De repente el Señor está hablando. El mismo Señor Jesucristo, cuando se paró y dijo, cuando leyó la Escritura la primera vez, dice que Él vino a rescatar a los cautivos, a sanar a los enfermos, y empezó a hablar de que llegó el año glorioso del Señor.
Y terminó y cerró la escritura. Pero si usted sigue leyendo de dónde él sacó esa escritura de Isaías, después dice, y viene con mano de hierro, y viene con y fuerte. Lo que pasa es que él leyó lo que él venía a cumplir en ese momento, no lo que va a cumplir después, en el milenio. Entonces la escritura, de repente, un solo pasaje a otro pasaje, pueden pasar años. Por eso hay que escudriñarla. Por eso hay que leerla. Así que no son errores, son dificultades. Así que las dificultades revelan que los caminos de Dios son más altos que nuestros propios caminos, que los caminos del hombre. Existen ciertos problemas insuperables, porque Dios, el Todopoderoso, es el autor divino de la Biblia. ¿Qué dice Deuteronomio 29:29? Pitita ya llegó a él y yo no. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas son de Dios y las reveladas son para nosotros. Hay cosas que de repente no se entendían. ¿Sabían ustedes que pasó durante miles de años sin leer el libro de Apocalipsis? La gente no lo leía. Pero de repente empezaron a pasar desde el año 1914, 1917, cuando se mejoró la pólvora con todo este tema, y Inglaterra firmó un tratado de que Israel iba a tomar posesión de su tierra, porque de ahí comenzó más o menos en 1917 la profecía de la higuera. Entonces, cuando pasó esto, la gente no leía la Biblia. Pero cuando empezó a ver todo este asunto de moverse el pueblo de Israel, la gente empezó a tener hambre de leer Apocalipsis, porque no lo entendían. Y hoy en día el Apocalipsis se abre de par en par con todo lo que está aconteciendo. Qué increíble, ¿no? Es impresionante. Bien, hay una pregunta, creo. No, la Bárbara dice, ¿el orden que tienen los profetas en la Biblia también pueden confundir a las personas? Es muy probable que pueden confundirlo por el tiempo, porque de repente uno no sabe si se fueron contemporáneos con quién acá, por la fecha determinada. Pueden de alguna forma confundir a algunas personas, un lector común, pero un lector minucioso, estudioso de la Biblia, pero quería usar el término bíblico, teológico, que lo tengo en la punta de la lengua, pero no sé si lo voy a decir bien. Apologeta. Ahí está. El apologeta, el que estudia la Biblia, va a indagar y va a descubrir estas cosas. Y va a descubrir cosas maravillosas. Claramente hay que tener cuidado porque de repente aparece el libro, los significados de los números en la Biblia, fíjense el número secreto y el código secreto de la Biblia. Cuidado con esas cosas porque esas cosas ya tienen un linde de narrativa, de ficción. ¿Ya? Hay que tener cuidado porque las cosas secretas, leímos en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, las cosas secretas son de Dios. ¿Ya? A nosotros lo revelado se nos dio, nada más. Así que tengan cuidado con mucho de repente meterse entre las partes blancas de la Biblia y uno tenga cuidado. Pero sí, la persona que no es asidua a leer la Escritura, es muy probable que los órdenes ellos van a desordenarse. Pero cuando tú tienes un corazón tierno, un corazón ansioso, un corazón anhelante de descubrir la Biblia y aprender de ella y cambiar tu vida, y tú vas aprendiendo lo poco que vas aprendiendo y lo cambias, entonces Dios te va a dar más luz para que entiendas por qué están esas cosas. Pero fíjate que en el Antiguo Testamento, o sea, la Biblia del Torah, la Torah que tienen los judíos, ellos terminan con un libro
diferente al libro nuestro. Nosotros terminamos con Malaquías, ¿ya? Que termina con una maldición. Y ellos terminan con, no me recuerdo en este momento, lo voy a la próxima semana, acuérdenme de eso para decirle cómo termina qué libro. Parece que era Edras, no sé si era Edras tal vez el libro, pero no me recuerdo bien. A lo mejor Gus se acuerda de esa parte y me puede ayudar. Pero termina diciendo, sube aquí, pueblo mío. Con el libro que dice, termina, sube aquí, pueblo mío. No me recuerdo muy bien cuál es el libro. Perdóneme que no lo tenga en la memoria. De repente me pasa que mi memoria es muy frágil. Ya estoy más viejo. Pero es diferente cómo termina el Antiguo Testamento nuestro y cómo termina el libro de ellos, porque ellos no tienen el Nuevo Testamento. Lógicamente ellos no creen en el Nuevo Testamento, los que son judíos. Los que son mesiánicos, sí, ¿ya? Los que creen en Cristo. Bien, entonces, iba en esto. Las dificultades nos demuestran que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. ¿Ya? Porque Dios es mucho más poderoso que nosotros. En el año 1800, en el Instituto francés de París, publicó una lista de 82 errores en la Biblia. En el año 1800, el Instituto Francés de París publicó una lista de 82 errores en la Biblia. Decía que esta lista destruiría el cristianismo y hoy en día ninguno de esos 82 errores permanecen, ni tampoco ese instituto francés. Por supuesto que todos los anteriores no hace que el entendimiento sea mucho más fácil. Incluso es interesante ver lo que dijo Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 16, y con este versículo terminamos por hoy día, porque creo que es mucha información. 2 de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas. La Pitita lo está buscando, ¿no? ¿O está buscando otra cosa? Que el Gustavo puso que era segunda de Crónica. Sí, segunda de Crónica, ya. Eso sí, gracias Gustavo, yo sabía que tú te acordabas. Sí, tienes razón. Qué bueno tener un amigo como Gustavo, ¿eh? El último capítulo. Lean los últimos versículos de Crónica, léalo. Así termina la Torah de los judíos, que hace un llamado que venga al pueblo de él. Y la Biblia nuestra termina con Malaquías, con un libro de maldición. Bien, veamos lo que dice 2 de Pedro. Anoten ustedes el 2 de Crónica, lo leen en casa, tranquilo. ¿Ya? Así ellos terminan. Y leamos nosotros lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice así. Dije 2 de Pedro, ¿no? Sí. Ya yo estoy en... En primera. Ah. Segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Qué dijo Pedro, el apóstol? Difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstante tuercen. ¿Qué significa inconstante? Los que andan por aquí y por allá, andan picando de todos lados, que no son... Ya, se entendió. Los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. La Biblia concuerda que no es fácil, pero no significa que existen errores. Solo que es difícil. Solo que es difícil. ¿Amén? Amén. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Bien, Termina, el Antiguo Testamento termina con crónicas. de ellos. La Torah. La Andreita también pone eso. Sí, Ya. En la ellos Torah. terminan con la Torah, la terminan ellos con Crónica. Nosotros con Malaquías. El orden es diferente. Cuando Barbie me preguntó por el orden. Ya. Ya, y la Bárbara dice, la Bárbara Muñoz, en la Torah no está dividido el libro de crónicas. No está dividido. Ya. Ya.
Ellos tienen 24 libros. Ya. ¿Ya? ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Qué bueno, son inteligentes. Está conectada la hermana Jimena Jofré, que está viendo. Un saludo a ella. Saludos, hermana Jime. ¿Cómo está? Tanto tiempo. Qué bueno que esté conectada. Y la hermana Beatriz Cortés también nos está viendo. Hermana Un Betty. abrazo. Una bendición, hermana Betty. Dios la bendiga montones, ¿ya? Una bendición también. Qué rico que esté con nosotros. La extrañamos mucho. Y la hermana Jessica, bueno, no sé si quiere después. Manda saludo a Carlito, que lo echa mucho de menos. Sí. Y que está conectado también. Carlito, te echamos de menos. A ti, a Ornella, a Mateo y Maite. A todos esos. A todo. Lo echamos mucho de menos. Y esperamos en Dios que estas enseñanzas también te ayuden a crecer. Estos son para eso, para crecer. Esto, la Biblia llama a esto no leche, sino vianda. O sea, es como una Carne. cazuela. Un asado. La misma menudencia, el mismo asado. Esto le llama a la palabra de Dios, ¿ya? Y esto es lo que los creyentes maduros debieran empezar a comer también para estar más seguros de su apologética. O sea, la defensa de nuestra fe, que es lo que también dice Pedro. Porque si no, algunos indoctos tuercen, inconstante. Y nosotros debemos ser permanentes, para no torcer y no tener dudas. O sea, constante, en una sola línea. ¿Amén? Amén. Bien. Lástima que terminó la función de hoy. Lástima. Pero vamos a tener tiempos bonitos. El próximo viernes sigue la segunda parte de esto, de la maravillosa verdad de la Biblia. Después vamos a hablar sobre el concepto de inspiración, para que sepamos también lo que significa el concepto de inspiración. Después vamos a ver cómo se prueba la Biblia a través de los milagros. ¡Wow! Fantástico, vamos a hablar de los milagros de Cristo. Tenemos harto tiempo que compartir, harto tiempo que hacer, harto tiempo que trabajar tengo para desarrollar todo. ¿Alguna pregunta salió por ahí? ¿Alguien manda algún saludo? La hermana Luz está, un saludo a ella. Sí. Y al Moisés, que lo extrañamos. Hermana Luz, un abrazo y un beso a Moisés también, un abrazo. Moisés, que Dios te bendiga, te quiero montones. Te quiero montones, monstruo. ¿Alguien más? No. ¿Alguien manda saludo en algo especial? ¿Cumpleaños? No. ¿No? Ya. Cumpleaños feliz a Fede. Un abrazo, Fede. Está durmiendo el Moy. Sí, está durmiendo, mijito. La hermana Maritza dice que me encantó este estudio, muy bueno. ¡Qué bueno! La hermana Yanna no la veo comentar nada. O Miguel, parece que no están. Como decía mi Está Santa saludando Madre, al pastor. que está en el cielo, Ah, ¿le habrá comido la lengua a los ratones? a la Yanna. Saludos te manda el pastor Fabián Núñez. ¡Oh! Amigo, un abrazo. ¡Qué rico, Fabián! Aquí estamos para apoyarte y ayudarte como colegas. El Fedito estuvo de cumpleaños, yo sabía que había habido Te quiero. alguien. Saluda a tu amada esposa Claudita, amiga. Entrañable. Saludo a tu familia también. ¿Alguien más, mi amor? El Fede dice gracias. Estuvo de cumpleaños Sí, pues sí. ayer. Fede, que Dios te bendiga montones. Te quiero montones. Debe estar grande ya, Fede. Un adolescente. Muchacho, Sí. 13 años. 13 años. Alguien se está poniendo viejo ya. ¿Bien, alguien más? No, el pastor Fabián Núñez dice, me interesa el estudio de escatología. Bien, amado, si tú quieres el material, conversémoslo. Yo te mando parte de lo que he enseñado para que lo tengas tú también, ¿ya? Escatología. Escatología, dijo, ¿no? Sí. No, ya. Escatología, bueno. Pastor Claudio estaba más interesado, pues el otro día me llamó por interno también, porque decía que le daba vergüenza hacerlo público. No, escatología voy a enseñar un tiempo más. Quiero tener un poquito visuales y estoy trabajando en eso para tener algunos visuales, para tener un PowerPoint y lo que seamos, para poder enseñar con respecto a escatología.
¿Ya? La apologética es lo que estoy enseñando ahora. Yo creo que voy a estar un par de meses más enseñando apologética, y si quieres el material también te lo puedo mandar poco a poco, y así le puedes enseñar a tu gente también con respecto a este tema. La Paz Molina manda saludos. Pasita, a que Dios te todos. bendiga. Saludo también. ¿Ya? Qué rico, qué rico. Ahí viene mi hija, mira, la Damari. Ya. ¿Nadie más? Bien, saludo hermano Ricardo, lo echo de menos. ¿Cuánto extraño al hermano Ricardo? Lo extraño montones, y esto es sincero. ¿Cómo lo extraño, hermano Ricardo, hermano Orlando? Pucha que lo extraño montones. Extraño a Dani Montaca. Pucha que te quiero, amigo mío. Ahí estuvo todo el rato. Qué lindo. Te echo mucho de menos, hermano Luis. Pucha que echo de menos a varios. Quiero verlos jugar a la pelota, a Felipe. No sé si Felipe está, pero echo mucho de menos a Felipe también. Nos juntemos un día a jugar, pero bueno, cuando pase toda esta cosa. Ahora entramos nosotros ya. Yo estoy en este momento en cuarentena en la Florida, así que no podemos salir a ninguna parte. Qué La bueno. Eva. Dice, ¿por qué no la saludáis? A ¿Ya? ella y a mí. Eva, mi niña hermosa, ¿cómo estás? ¿Bien? Qué bueno. ¿Cómo está tu familia? ¿Estás estudiando? Qué bueno, eso me gusta. Saludo, Evita. Un abrazo, Evita. Que Dios te bendiga montones, te quiero. Así que echo de menos muchos hermanos. Muchos. Se extrañan, ¿eh? Se extrañan, hermanos míos. Sí. No voy a seguir hablando, si no me voy a poner a llorar. Y no quiero llorar en público. Porque yo no me gusta llorar. Bien, vamos a orar. Cecilia Ahumada está también, manda saludos. Ceci, hermana Ceci, que Dios le bendiga montones. Qué rico que esté con La nosotros. Magda también quiere saludos. Magda, No, la Mag. Ah, sí, también quiere. Magda, Magdita, un beso gordo para ti. ¿cómo estáis? Qué bueno. Oh. ¿Te has portado bien? ¿Ha hecho todas las tareas? ¿Sí? ¿No ha hecho rabiar al papá? Cuídese mucho, ¿ya? Y pórtese muy bien. ¿Ya está grande? Qué bueno. Qué rica. Te amo. Un abrazo, mi niña. Un abrazo. Mi botoncito. ¿Algo más? Ya, ¿no? El Dani dice, yo igual pastor estuvo bueno. Extraño sus partidos del domingo. Sí, extrañamos eso, ¿no es cierto? Y la Eva dice que está bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, algunos de ustedes, si quiere, tiene amigos por ahí, compartan también esto. Si alguien quiere aprender un poco más, compártanlo. Después vamos a tener otras cosas, otras evidencias para apoyar la Biblia, y va de a poquito. Pero quiero ir de a poco, no quiero entenderme, porque hay personas que me han dicho, no, fue muy largo y no quisieron verlo. Entonces quiero que la gente lo pueda ver, aunque tengamos que hacerlo en 2 fases. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Alguien más? Que la Magda te está dando besos. ¡Uy, qué rico! Por eso las mejillas estaban rojas ya. Bien, vamos a orar entonces. ¿Nadie más? ¿No? Ya. La hermana Cecilia dice, lo eché mucho de menos en estos días. Y mi prima también está viendo, la Tina, Bien, también saludo a la prima. de Talca. Prima, que Dios te bendiga. Saludo a la familia ya. ¿Ya? Espero en Dios que Dios le bendiga montones. A la familia, a todos, al tío Juan, a todos por allá. Ya. Ya. Le voy a pedir ahora a mi esposa amada que ella nos despida en oración. Amén. ¿Ya? ¿Oremos? Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque estamos en tu presencia, porque tú estás en medio nuestro, porque tú has hablado a nuestros corazones, nos das la convicción, Señor, de que estamos en lo correcto, que es estudiando tu palabra Así es. y dándonos alimentos, Señor, para que nuestro espíritu se llene de ti y podamos servirte y honrarte como tú te Así mereces. Mi Dios amado, gracias por este estudio, gracias por cada hermano que está presente, por la Franci que está trabajando en este momento en el hospital, Señor, en medio de la pandemia. Cuídala, protégela de Por este favor. bicho, Señor, Sí, Señor. porque allí en el hospital ha habido muchos enfermos. Así es. Así que pedimos tu protección para ella. También te doy gracias por Cecilia, por la Magdita, por la Eva, por todos los que están, Señor. prima. La tía Cecilia, la hermana Luz, Tina. por todo, la Tina, Señor. Son hartos hermanos, pero los amamos y damos gracias infinitas Amén. porque están interesados también en este tema, Señor, en este tiempo en que
en que estamos en pandemia, estamos aprendiendo mucho, Padre. Ha sido bueno para nosotros poder conectarnos, Dios, con las enseñanzas. Damos gracias por Pastor Fabián, para que tú honres su vida también, a él allá en La Calera, con su esposa y su familia, Señor, que están sirviéndote también en su iglesia. Padre bendito, gracias por cada una de mis hermanas. Bendice sus vidas, bendice a cada uno de los hermanos, Señor, sus familias. Provee, Señor, que a nadie le falte el alimento ni el dinero para poder pagar sus cuentas. Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque tú tienes cuidado de tus hijos. Amén. Así que honramos y glorificamos tu nombre, Padre. Por Jesús nuestro Salvador lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén. Nos vemos entonces el próximo domingo, o sea, pasado mañana, y vamos a celebrar el Día de la Madre. Oración, la hermana Luz dice oración por 2 familias con COVID positivo. Ya, amiga Hay de ella. dos familias que tienen el COVID, que son, no sé, pero ella dice, por favor, orar por esas familias. Ya, la hermana Luz Que escriba. la hermana Luz conoce. Claro, hermana Luz escriba quiénes son, para que nosotros sepamos si son amigos de usted, donde trabajan, o familia cercana ya, para que nosotros estemos orando mucho más direccional la oración hacia esas personas. Si sabe el nombre también sería bueno. Así que escríbalo en el WhatsApp de la iglesia para que podamos orar por ellos. Ya, qué pena. Pero esperamos al Señor que se recuperen pronto. Amén. Eso sería. Ya, entonces nos vemos el domingo. Un abrazo a todos. Que Dios les bendiga. Cuídense. Lávense las manos. Pórtense bien. No salten encima de la cama a los niños. Cuiden los señores. No se porten mal. Y hagan todas las cosas bien. Que Dios les bendiga. Los quiero, los amo con todo mi corazón. Y los echo mucho de menos. Buenas noticias. Siempre buenas noticias. Saber de Dios. Que Dios les bendiga. Ya. Espera, dame. Dice la hermana Luz que son de Panaut, donde asiste el Moisés. Así que Ya. orar por ellos, hermana, para que se recuperen de este virus. Y o por ti también, hermana Luz, y por el Sí. Moy. Sí, Besito a todos. sí, queremos mucho amor, así que No vamos a estar orando por ellos. Así que la iglesia va a estar protegiendo a través de la oración. Y Dios es bueno también en todo momento. ¿Ya? Nos estamos viendo el domingo. Chao.